Hola a todos, muy buenas tardes, esperando que estén teniendo un excelente día. El día de hoy vamos a hablar de los puntos claves de la enfermedad de diabetes mellitus, específicamente la tipo 2. La diabetes en realidad, a manera de resumen histórico, ha estado presente en la humanidad desde la antigüedad e inclusive tenemos referencias de las primeras descripciones de la enfermedad en el papiro de Evers, que data del año 1500 antes de Cristo. Y en este documento se describen ya síntomas compatibles con la diabetes, como una sed excesiva, un aumento en la necesidad de orinar, que es la poliuria, con frecuencia. El nombre de la diabetes proviene del griego, que significa diabetes, significa pasar a través de. El médico griego Areteo de Capadocia fue quien le dio el nombre a esta enfermedad porque en ese momento se describía como una licuefacción de carne y huesos a través de la orina, o sea, por la orina. La diabetes actualmente sabemos que es una verdadera epidemia metabólica, no nada más en nuestro país, sino en todo el mundo. Es una enfermedad que afecta a millones de personas y es una de las principales causas de muerte y de discapacidad. En nuestro país, en México, la diabetes es la tercera causa de muerte y la primera causa de discapacidad. Siendo la tercera causa de muerte, es posible que, según las estimaciones, más de 100,000 personas mueran al año en nuestro país debido a este padecimiento, y dentro de estas cifras, las personas de 65 años y más ocupan el primer lugar en mortalidad. ¿Qué es la diabetes? Vamos a hablar de los puntos clave. La diabetes es una enfermedad crónica, progresiva e irreversible que se produce cuando el cuerpo no produce suficiente insulina o la insulina que tiene no la utiliza de manera correcta. ¿Y qué es la insulina? La insulina es esta molécula que va a ser la encargada de meter o trasladar el azúcar que llega, que está en nuestra sangre adentro de las células para que esta glucosa tenga intracelular, pueda ayudar a los órganos y a las células a funcionar de manera correcta. Cuando hay diabetes o la insulina no es suficiente y por lo tanto la glucosa en sangre tiende a subir, o la insulina no sirve bien, como si fuera una llave que se barre o un tornillo que se barre y que no abre bien. Ahora, los niveles altos de glucosa en sangre pueden dañar, ya sabemos, a los ojos, al corazón, a los riñones, a los nervios y a muchos otros órganos. Los síntomas más importantes de la diabetes son sed excesiva, que llamamos como polidipsia, muchas ganas de tomar agua, tengo mucha sed, tengo mucha sed. ¿Por qué pasa esto? Porque en la sangre, que es el vehículo, nuestro órgano líquido vital, está muy concentrado, no está, no tiene una dilución adecuada. Entonces, queremos tomar más agua para diluir la glucosa en sangre. Hay un aumento en la necesidad de orinar, que le llamamos poliuria, y esto viene siendo porque los niveles elevados de glucosa en sangre, pues hace que el cuerpo los quiera de alguna manera diluir un poco, entonces el riñón filtra e hiperfiltra inicialmente para tratar de sacar la glucosa. El problema es que la glucosa se regresa a la sangre y entonces sigue estando alta la glucosa en sangre y seguimos teniendo más sed. Cuando ya los niveles de glucosa en sangre están más elevados, puede acompañarse de visión borrosa. Las personas generalmente que no tienen un diagnóstico y que empiezan con estos síntomas pueden llegar a tener cansancio o fatiga, y esto es porque la glucosa, que es la gasolina de las células, en vez de estar adentro de las células porque no hay insulina o actúa mal la insulina, está afuera. Entonces, estamos cansados. Hay hambre nuevamente, porque estando la glucosa fuera de la célula, el cuerpo dice, no tenemos combustible, entonces tenemos que comer más y es un círculo vicioso. Y también, lejos de lo que se cree, existe, por lo menos de manera inicial o en cuadros de diabetes mellitus tipo 2 mal controlados, una pérdida
de peso. Entonces, todas estas partes metabólicas de la glucosa elevada, el riñón hiperfiltrando, la necesidad de tomar más líquido para diluir, va a hacer que las personas pierdan peso. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar específicamente diabetes mellitus tipo 2? Hay factores de riesgo modificables y hay factores de riesgo no modificables. Dentro de los factores de riesgo no modificables están nuestros antecedentes familiares. Eso es algo que no podemos modificar. Si nuestro abuelo o nuestra bisabuela tuvo diabetes mellitus, la raza y el origen étnico, como americanos, latinoamericanos y como mexicanos, nuestra genética brinda un factor de riesgo importante para el desarrollo de diabetes y la edad. Conforme avanza la edad, la insulina, por factor normal del envejecimiento pancreático, empieza a ser insuficiente y deficiente. Entonces, la edad va aumentando el riesgo de diabetes. Sin embargo, existen factores de riesgo que sí son modificables y que están en nuestro control, como el sobrepeso y la obesidad. El día de hoy sabemos que un aumento en la grasa visceral, que es esta grasita que está en el abdomen, va a generar que tengamos más riesgo de alteraciones metabólicas, incluida la diabetes. Cuando existe sedentarismo, inactividad física, los nutrientes y lo que llega a nuestra boca, en vez de metabolizarnos de una manera sana, los empezamos a guardar como ositos, como si fuéramos osos, y guardamos las grasas, guardamos la glucosa, sobrecargamos al hígado y pues bueno, esto deriva en problemas metabólicos como diabetes. Por supuesto que el tabaquismo, por los efectos que tiene sobre el endotelio, que es la parte más interna o íntima de las arterias, va a generar mayor riesgo de diabetes, porque además actualmente este perfil de las personas y la sociedad en general es que haya menos actividad física, esto tienda a que tendamos más hacia el sobrepeso y obesidad, y además tenemos hábitos como fumar o beber bebidas alcohólicas. Por supuesto que la hipertensión o la presión alta también será un factor de riesgo para desarrollar diabetes o para complicar a la diabetes cuando ya existía antes. El consumo elevado de alimentos industrializados con altos contenidos energéticos de azúcares y otros químicos que se añaden a estos productos para que sepan más ricos, y básicamente esos son los factores modificables. Ahora, ¿qué es lo importante de la diabetes? La diabetes no es nada más una glucosa elevada en sangre. La diabetes lleva a problemas en otros órganos y tejidos que van a llamar a complicaciones y o secuelas. ¿Y cuáles son las más frecuentes? Primero, enfermedades cardíacas. Vivir con diabetes nos hace tener un riesgo cardiovascular ya elevado únicamente por tener diabetes, aunque estemos bien controlados, aunque estemos en cifras y en metas adecuadas, tendremos un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, incluidos accidentes cerebrovasculares, que son las llamadas embolias o derrames cerebrales. Los niveles persistentemente elevados de glucosa en sangre también dañan a los nervios y existe algo que se llama neuropatía diabética, que generalmente conocemos o nos viene la imagen a lo mejor de un pie diabético que se complicó y se gangrenó porque no había una sensibilidad adecuada. Sin embargo, es importante reconocer que la neuropatía diabética no solo va a pasar en las piernas, sino que pasa en otros órganos, por ejemplo, como el intestino, ¿no? Entonces, existen muchos pacientes, porque no son pocos, que tienen anormalidades gastrointestinales, síndromes de colon irritable o mucha diarrea o mucho estreñimiento, y puede ser también atribuible en mediana o gran parte por la neuropatía visceral que pueda ocurrir a este nivel. La afección de los nervios también puede generar cambios, por ejemplo, en la conducción cardíaca. Nuestro corazón también tiene nervios. Entonces, la manera en la que se presenta el infarto en un paciente diabético mal controlado va a ser diferente a una persona que no vive con diabetes, porque la percepción del dolor o la sintomatología va a ser diferente. Por supuesto que órganos sumamente importantes dañados por las glucosas tendientes a la alta son los riñones y los ojos, ¿no? Entonces, una de las causas principales en nuestro país de ceguera es la retinopatía
diabética. Otras de las complicaciones que puede llegar a tener la diabetes maltratada es problemas bucodentales, específicamente enfermedades de la encía, de las encías y otros problemas dentales, e importante que vamos a tener más probabilidad de tener infecciones cuando una diabetes está mal controlada, porque nuevamente los niveles elevados de glucosa en sangre adormilan al sistema inmunológico y lo hacen menos, lo hace ser menos eficiente. Por esto pasa que una persona que vive con diabetes, que llega con, por ejemplo, una infección de vías urinarias, aunque no tenga síntomas, ya es una infección potencialmente complicada y se debe de tratar. Una neumonía se puede complicar más, una infección digestiva se complica más en las personas que viven con diabetes e inclusive las geniturinarias son más frecuentes en las mujeres diabéticas. Y esto es porque el sistema inmunológico de alguna manera se ve afectado. Es bien sabido también que la cicatrización de heridas, y esto también llama a lo del pie diabético, es menos eficiente en las personas que viven con diabetes por esta parte inmunológica y porque también la parte cicatrizal se ve afectada. ¿Cómo podemos prevenir la diabetes? La diabetes es un padecimiento completamente y 100% prevenible. Y la manera que tenemos de poder hacer esta prevención, los factores de riesgo no modificables, que son estos antecedentes familiares, que son pertenecer a una raza o una etnia en particular, se puede de alguna manera contrarrestar estos riesgos si nosotros en los factores de riesgo modificables tenemos de manera directa, por así decir, tratamos estos factores. Y el primer lugar es mantener un peso saludable y ser físicamente activo. Si nosotros estamos activos, si nosotros hacemos actividad diaria que menciona la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Internacional de Diabetes, por supuesto también la Federación Internacional de Diabetes, perdón, es hacer ejercicio físico regular, que sean de 30 a 50 minutos, por lo menos 3 veces a la semana. En realidad esto lo podemos lograr de una manera no tan complicada y de manera inicial saliendo a caminar e ir aumentando el paso, pero ojo, es muy importante también que el ejercicio sea prescrito por profesionales de la salud. Entonces, tenemos que ser activos, pero también tenemos que ser responsables con el ejercicio que requerimos. Seguir una alimentación saludable es fundamental. Tenemos hábitos que son muy difíciles de cambiar, ¿no? Y nuevamente está este factor ambiental no controlado, como es la cultura, ¿no? O los hábitos que tenga la familia, muchos carbohidratos, bebidas altamente saborizadas y ricas en azúcares añadidos. Todo lo industrializado está pues contaminado y con muchísima riesgo de elevar la glucosa y otros parámetros bioquímicos en la sangre. Entonces, decidir una dieta saludable siempre será una buena decisión. Y algo que me preguntan mucho y que ha estado en los últimos meses y años como un poquito en boga, es esta situación del ayuno intermitente. El ayuno intermitente es adecuado para personas que viven con diabetes, sí puede llegar a ser adecuado para personas que viven con diabetes porque ayuda a perder peso, reduciendo la ingesta de calorías y se dice que mejora la sensibilidad a la insulina. Sin embargo, ojo, un ayuno intermitente siempre debe de ser indicado y valorado y revalorado por profesionales de la salud. Existen médicos nutricionistas, existen licenciados en nutrición que están que son los profesionales adecuados para darte la indicación de un ayuno intermitente, no nada más uno decidiendo dejar de comer más horas de lo habitual. El ayuno intermitente es todo un estilo de vida que debe de ser de alguna manera indicado, prescrito por profesionales de la salud. Por supuesto que evitar el consumo de sustancias nocivas como el tabaco y el alcohol va a ayudar a que nuestros niveles de glucosa estén más abajo o evitar que se suban. Y en las personas que ya viven con diabetes es fundamental que para evitar complicaciones y secuelas se tome la medicación según
las indicaciones del médico. Muchas veces lo veo frecuentemente en la consulta que los pacientes llegan muy descontrolados, empiezan a mejorar sus niveles de glucosa, se empiezan a sentir bien y entonces suspenden el medicamento. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Pues que la glucosa va a tender a subir. Entonces, tomar la medicación según la indicación del profesional de la salud es fundamental para mantener tu diabetes bien controlada. Igualmente, en las personas que ya viven con diabetes es importante tener cuidado con los pies. Ya mencionábamos la neuropatía que hace que percibamos las sensaciones de manera distinta y a veces hay lesiones en los pies que no nos damos cuenta. ¿Por qué pasa tanto en los pies? Porque es una parte de nuestro cuerpo que difícilmente estamos al pendiente de ellos. O sea, ¿cuántas veces en esta semana te has revisado las plantas de los pies? Entonces, las personas que viven con diabetes tienen más probabilidad de tener lesiones, cicatrizarlas mal, que no las sientan y que se compliquen. Por supuesto que es muy importante que si ya vives con diabetes, lleves una bitácora glicémica, que esto es en un cuaderno ir apuntando tus cifras glicémicas de acuerdo a las vayas solicitando tu médico para poder llevar un control de cuándo te sube, cuándo te baja, cuándo estás en un buen control. Por supuesto que otra de las recomendaciones para las personas que viven con diabetes es la visita al oftalmólogo por lo menos cada 12 a 18 meses, o sea, de año a año y medio, y también con el nefrólogo, porque por el simple hecho de tener diabetes vamos a tener, ya decíamos, más riesgo de presentar alguna enfermedad renal. Por supuesto que la actividad física es fundamental para las personas que viven con diabetes porque esto ayuda a sensibilizar la insulina, o sea, mejorar la resistencia a la insulina. Si nosotros fortalecemos nuestros músculos, que además es un ejercicio muy indicado para las personas mayores de 60 años, fortalecer nuestros músculos, el músculo son órganos muy importantes que ayudan a captar la glucosa. Entonces, si nuestro músculo está fuerte y está gordito el músculo, vamos a captar más glucosa a que si tenemos músculos débiles. Es importante que mantengamos, las personas que viven con diabetes, una higiene bucodental adecuada para evitar complicaciones y, por supuesto, evitar el estrés y dormir bien, porque eso eleva la glucosa. Las hormonas de estrés, cuando tenemos insomnio, cuando no dormimos bien, cuando estamos bajo muchas preocupaciones, se liberan hormonas de estrés, específicamente cortisol. Y el cortisol eleva la glucosa. Ahora, quiero terminar este episodio del día de hoy de Gerime TV platicándote cómo puedes conocer tu riesgo de diabetes. Hay dos maneras. La primera es hacer pruebas en sangre, específicamente midiendo glucosa en sangre, una prueba de hemoglobina glucosilada o una curva de tolerancia a la glucosa. Y de esta manera sabemos en qué niveles estamos y cuál es el riesgo que tenemos de desarrollar diabetes. Según el último informe de la Asociación Americana de Diabetes y la Federación Internacional de Diabetes, las personas que no viven con diabetes deben tener en ayuno siempre una glucosa abajo de 100. 100 es la meta, no importando la edad ni las condiciones. Si una persona tiene un páncreas sano, tiene unos niveles de insulina adecuados y eficaces, no importa que se coman de 3 tazas completas de azúcar la insulina debe de contrarrestar. Entonces, tu glucosa en ayuno siempre debe de estar abajo de 100. Ahora, la hemoglobina glucosilada debe de estar abajo de 5,7%. Y la curva de tolerancia a la glucosa, dependiendo si haces la de 2 horas o 3 horas, son niveles que se van viendo. Y la curva de tolerancia a la glucosa es una prueba muy bonita porque nos habla de cómo estás en ayuno, pero también después de cargas estadificadas o estandarizadas, perdón, de niveles de glucosa que sabemos que el páncreas debe de tener cierto efecto. Entonces son niveles en los que podemos conocer muy bien. Esa es la manera de conocer el riesgo de diabetes en sangre. Ahora, existen, seguramente has escuchado, porque todo el tiempo estamos inmersos en esto de los medios de que la diabetes y la prediabetes, estos términos de prediabetes, intolerancia a los carbohidratos o resistencia a la insulina, que son términos intercambiables, y hablan de estas personas que no
cumplen criterios para diabetes, pero tampoco cumplen criterios de normalidad. Entonces son como esta área gris entre que todavía no lo son, pero están en mayor riesgo de hacerlo, ¿no? Entonces, la glucosa en ayuno, según las últimas publicaciones de la Asociación Americana de Diabetes, es tener una glucosa en ayuno de 101 hasta 125 ya es considerado prediabetes y una hemoglobina glucosilada de 5,8 a 6,4 es considerado prediabetes. Para ya decir diabetes es una glucosa en ayuno arriba de 126 o una hemoglobina glucosilada en 6,5% o más. Ahora, es importante que para nosotros conocer nuestro riesgo de diabetes tengamos en cuenta nuestra edad. Ya decíamos que a mayor edad, mayor probabilidad de tener diabetes. Conocer nuestros antecedentes familiares. Esto es muy importante porque la carga directa de nuestros padres, si es que tienen o no la enfermedad, impacta mucho en nuestro cuerpo genéticamente. La probabilidad de desarrollar diabetes, si tu mamá, la madre, es diabética, es del 40%. Si tu papá es diabético, es del 20 al 30%. Y esta probabilidad se suma si los dos tienen diabetes. De manera que si papá y mamá tienen diabetes, vas a tener un riesgo aumentado de 70% de desarrollar diabetes. Y eso tú no lo puedes controlar, pero sí podemos controlar los estilos y hábitos en el día a día. Y otra manera de poder ayudarnos a calcular nuestros riesgos metabólicos es midiendo la circunferencia de la cintura. El índice de cintura-cadera se calcula dividiendo el perímetro de la cintura en centímetros entre el perímetro de la cadera también en centímetros. Entonces, el número que salga normal para las mujeres es de 0,7 a 0,84, o sea, arriba de 0,85 ya vas a tener un mayor riesgo de enfermedades metabólicas y para los hombres es hasta 0,94. Entonces, si tienes una cinta métrica, es importante, es un riesgo que podemos calcular ahorita mientras estás escuchándome en casa para poder ser activamente previsores de no desarrollar enfermedades metabólicas. Otro de los factores de riesgo que no mencionábamos y que es importante es haber cursado con diabetes gestacional, que son estas mujeres que durante el embarazo desarrollan anormalidades de la glucosa y que generalmente se quitan después del embarazo. De 4 a 6 años después de nacido el producto o el hijo, tienen muchísimo mayor riesgo estas mujeres de presentar ya diabetes, debutar con diabetes mellitus tipo 2 y quedarse como diabéticas. Entonces, si eres una mujer que en alguno de tus embarazos cursaste con diabetes mellitus con diabetes gestacional, es un riesgo aumentado y sería bueno hacer estas pruebas que mencionábamos. Estos son los puntos claves de la diabetes mellitus tipo 2 y espero que hayan sido de utilidad. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.